Buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le agradezco que nos acompañe en una nueva emisión ciclista del Foco, mi querida Beca. Cicleando por la ciudad, dirías Así tú. es, hemos andado caminando, recorriendo la Ciudad de México en bicicleta durante los últimos 4 programas. Sí. Hicimos la historia del paseo de las glorietas, del paseo de la Reforma. Terminamos aquí, el programa pasado, a las orillas de Tlatelolco, y junto a este edificio que nos pasamos de largo la vez pasada y no nos detuvimos porque había mucho flujo de vehículos, pero decidimos verlo desde aquí enfrente. Hoy es el Museo Indígena y alguna vez fue la aduana del Pulque. Sí, así es. Una de las garitas de la Ciudad de México. Hay que recordar que la Ciudad de México estuvo rodeada por 6 edificios de este tipo que tenían unos pórticos que permitían que las mercancías que entraban a la ciudad fueran contadas y cobraran un impuesto. Esto comenzó en el siglo XVIII, esta costumbre, y las garitas funcionaron. Eran medidas de seguridad para la ciudad porque cerraban en la noche, nadie podía pasar, y funcionaban también para cobrar un impuesto. Entonces estábamos en las afueras de la ciudad. Este era un panorama de mulas. Sí, un entorno rural completamente. Pero en lo que estaban esperando que se contara el pulque o la mercancía que iba a entrar y que tenían que pagar un impuesto, imaginemos cientos de recuas de mulas con arrieros, una vida, me imagino, puestos de comida, etcétera, en medio de un entorno completamente desolado. Y esa gente que vivía en ese lugar no sospechaba que estaba parada sobre lo que había sido la ciudad gemela de México, Tenochtitlan. Una ciudad tan grande, la ciudad de Tlatelolco, que México-Tlatelolco, que tenía 19 barrios. Yo eso es algo que no me puedo imaginar. O sea, el barrio de Nonualco. El tamaño. Nonualco era solo uno de los barrios de la ciudad. Había otro barrio que se llamaba Tlatelolco, pero había otros 17. Entonces, era una ciudad inmensa, separada de México-Tenochtitlan por una pequeña lagunilla que le dio nombre al lugar que hoy conocemos como La Lagunilla y que visitamos la vez pasada. Entonces, era una ciudad inmensa, separada de México-Tenochtitlan por una pequeña lagunilla que le dio nombre al lugar que hoy conocemos como La Lagunilla y que visitamos la vez pasada. Era lo que separaba las dos ciudades. Sí, y hay que tenerla como una ciudad comercial, sobre todo, y quizá también de ahí la población, ¿no? El mercado de Tlatelolco era famosísimo, hay crónicas, ya lo hemos hablado, que lo describen. Entonces también hay que pensar que aquí hubo también mucho tránsito, por supuesto, de productos, pero también de personas. Sí, es una historia amplísima. Hay una versión que dice que Tlatelolco se fundó primero que México-Tenochtitlan. Hay cronistas que afirman, cronistas del siglo XVI, que dicen que Tlatelolco fue primero, ocurrió la fundación en un islote arenoso y que después ocurrió la de Tenochtitlan. Aunque la versión más difundida es que es la misma familia, son mexicas, y cuando se hace la fundación de México-Tenochtitlan hacia 1325, los aztecas deciden formar 4 barrios y repartirse las tribus que venían peregrinando desde hacía 200 años, cada uno de los barrios. Era la misma familia. Un grupo encabezado por 4 dirigentes no estuvo de acuerdo con lo que les tocó y la zona que les dieron, y entonces decidieron separarse. Se cruzaron la laguna, encontraron también sus propias señales, así como el águila devorando una serpiente. Aquí era una serpiente enroscada en un islote, y decidieron hacer la fundación de una ciudad que corre paralela con la historia de México-Tenochtitlan. Van creciendo en medio de una rivalidad horrible, porque haga de cuenta que son hermanos, de esos que oprimos, que se pelearon y agarran un odio de años. Y entonces los van acompañando durante 200 años, durante 150 años, una rivalidad inmensa, a pesar de que unos y otros dependen de sí para muchas cosas. Hay un momento en el que rompen, hay una guerra, gana México-Tenochtitlan y convierte a
a Tlatelolco en tributario. Es uno de los pueblos sometidos y es ahí cuando ocurre lo que cuenta Beca. Cuando triunfan, dicen que el Templo Mayor, lo vamos a ver un poco más adelante cuando estemos en la Plaza de las Tres Culturas, dicen que el Templo Mayor de Tlatelolco era más grande que el de Tenochtitlan y que sin embargo al triunfar los mexicas lo destruyeron y lo que era la plazoleta ceremonial de ese templo lo volvieron el mercado, que se volvió el célebre mercado que encuentra Bernal Díaz del Castillo, que encuentra Cortés cuando vienen a visitar Tlatelolco y describen en sus cartas que era una cosa prodigiosa. Es cuando quedan asombrados los dos con la cantidad de productos, de animales, de hierbas, de alfarerías, de pieles, de cacao, de piedras preciosas, etcétera, que se venden en ese lugar. Y bueno, pues estamos aquí en Tlatelolco, vamos a hacer un recorrido por esta unidad habitacional que en 1960 fue el gran proyecto de la modernidad de ese tiempo. Beca es experta, nos va a contar muchísimas cosas. No sé si experta, pero es un tema que me gusta. Que ha trabajado mucho. Estamos donde estuvo el edificio Oaxaca, que se cayó en el terremoto de 1985, en la zona donde había torres. Ustedes recordarán que había 3 unidades, o que hay 3 unidades en Tlatelolco. La primera está pegada a Insurgentes y va de Insurgentes a la avenida Guerrero. La segunda va de Guerrero a la calle de aquí atrás, que es el eje central, y de eje central a Reforma, la tercera unidad. Esta es la tercera unidad, era la más, con los departamentos más caros, digamos, más elegantes. Eran torres hasta de 20 pisos, había torres de 10 pisos y había unos que eran unos departamentos muy baratos, sí, que eran los de 4 pisos. Sí, había 3 tipologías, ¿no? Había de 3 recámaras, de 2 y de 1, y un poco, ya lo hablaremos más adelante, tenía mucho que ver con las ideas de la época que Mario Pani trajo de Europa. Estamos muy cerca de donde se cayó el edificio Nuevo León, porque Tlatelolco está marcado también por eso. Lo platicábamos la vez pasada, marcado totalmente por una historia trágica de la conquista mexica, con una matanza, sí, de niños, de ancianos, de mujeres, etcétera. La última batalla de la conquista que se da tras la caída de Tenochtitlan, se vienen a refugiar aquí y aquí se da la última batalla antes de la captura de Cuauhtémoc. El 68, el 2 de octubre del 68, y después el desastre atroz de 1985 que convirtió esto en un cementerio de escombros, de ruinas, de polvo, de olores a muerto, de olor a gas. Es un fantasma que sigue muy presente. Sigue flotando, sí, y sí, bueno, sí, pues yo creo que marca la decadencia. Bueno, y también se nos olvida otro momento, que es el momento revolucionario en el que muchos de estos espacios, que en ese momento era como un patio ferroviario, fue utilizado como fosa común para los cuerpos a partir de la revolución. Perdón, sí, de la decena trágica. Un cañonazo hizo volar la torrecilla del edificio que hoy ocupa la 6ª delegación de policía, ocupado por felicistas. El estruendo de los cañones se escuchaba por todas partes. Bueno, pues vamos a ver un monumento que está dedicado precisamente a las víctimas del 85. Vamos a recordar un poco ese momento. Y seguiremos pedaleando por Reforma y la avenida Nonoalco o Flores Magón para llegar a la Plaza de las Tres Culturas y ahí platicar de otras cosas. Perfecto, vamos. Bueno, pues estamos en el epicentro de ese día terrible que comenzó a las 7:19 de la mañana de 1985, del 19 de septiembre de 1985, perdón. Y estamos en un lugar en el que se vivieron escenas tremendas del rescate, de relatos de gente que al ver que las paredes se desmoronaban se aventó, prefirió aventarse por la ventana e incluso salvar la vida de esa manera.
quedó marcada como la segunda gran tragedia en la historia de la Ciudad de México. Para nosotros sería la más reciente, sí. Comenzando, vamos a irnos para atrás. Bueno, digamos, la más reciente sería 2017, ¿no? La mayor parte de la gente nunca había visto algo así. El terremoto del 57 había sido muy fuerte, se cayó el Ángel, se cayeron algunas casas, murieron algunas personas, pero no se había visto, nadie recordaba, no había una sola persona con vida en la Ciudad de México que recordara algo semejante. Este es un espacio creado de una manera que también nos recuerda mucho a digamos, lo que fueron las secuelas del 85 para bien, que es el surgimiento de la sociedad civil. Hubo una especie de abandono desde las autoridades y esto se hace muy patente aquí porque este monumento que se hizo es una iniciativa vecinal, es algo que no viene desde el Estado. Normalmente los monumentos son así, ¿no? Es el Estado decide poner algo para conmemorar un momento histórico y aquí fue una iniciativa de vecinos, de un grupo de artistas, Tepito Arte Acá, que decidieron unirse para dejar este testimonio y que a mí me parece muy poético porque siendo un reloj de sol, pues eso, el reloj alude el tiempo, a la memoria y algo que también es bien interesante si nos vamos para acá es que dejaron una marca a la hora del sismo, a las 7 de la mañana. Si uno se para aquí en el 7, se puede ver en línea directa una estela. Y esa estela conmemora la fecha del 10º aniversario, pero también tiene un extracto de un poema de Nezahualcóyotl que habla precisamente sobre pues cómo la tierra tiembla, ¿no? Un recordatorio que esto, como decíamos, va a seguir sucediendo. La tierra tembló y esos nuestros cantos y estas nuestras piedras ya son nuestra mortaja, atribuida a Nezahualcóyotl, cantos floridos y de amistad. A la humanidad nuestro reconocimiento de amor y gratitud, 1985-1995, la primera década del terremoto del 19 de septiembre, aquí en Tlatelolco. Y esto es algo que vamos a ver a lo largo de la unidad, cómo se utilizó el arte y estas estrategias comunitarias para sanar todas esas heridas. Hay también unos murales que veremos ya conforme nos acercamos a la Plaza de las Tres Culturas, de Nicandro Puente, que también se hicieron junto con los vecinos, es decir, incorporaron a los vecinos a la pinta de los murales. Y esas fueron estrategias que se estuvieron usando aquí en Tlatelolco en los años 90, pues para tratar de hacer una especie casi como de terapia grupal entre toda la comunidad, ¿no? Ok. Oye, vamos a seguir, ¿nos vamos metiendo por Tlatelolco o nos vamos por el Tú dices, Metrobús? podemos meternos por aquí hasta la Plaza de las Tres Culturas o damos la vuelta. Vámonos por aquí. Muy bien. Bueno, yo te sigo. Qué hermoso es Tlatelolco, ¿eh? Sí, es un proyecto arquitectónicamente muy interesante. Estos pasos por los que estamos justamente pasando, valga la redundancia. Andadores se llaman. Ajá, estos andadores son también una de las ideas que incorpora Mario Pani y que importa de un modelo europeo planteado por Le Corbusier, el arquitecto suizo de nombre Edouard Jeanneret, pero bueno, más conocido como Le Corbusier. Y que originalmente en los planes de este arquitecto era más bien como una estrategia para que los transportes, tanto automóviles como transportes públicos, pudieran pasar por las unidades habitacionales. Pero tanto en México como en Latinoamérica se adaptaron muy bien por el clima como pasos peatonales. Muy bien, pues comentábamos la vez pasada que tras la caída de la ciudad, Tlatelolco fue completamente arrasado, devastado. Lo comentábamos la vez pasada cómo después de la caída de Tlatelolco, pues la ciudad es devastada, se hace aquí un viejo templo dedicado a la evangelización de los indígenas, comienza a funcionar el Colegio de Santiago Tlatelolco, tiene una historia larguísima.
de sucesos que ocurren en el lugar que estamos recorriendo, y pues que empezaremos a narrar a partir de este momento. Estamos llegando precisamente a la llamada Plaza de las Tres Culturas, y pues aquí tenemos que hacer un trazo en el tiempo para poder trazar un poco lo que estamos contando. El nombre que se le da al barrio es Santiago Tlatelolco. En el momento de la evangelización estamos pegados al lugar en donde se encontró el templo mayor. Alguna vez Salvador Guillem, el explorador, el arqueólogo que ha explorado este lugar, nos dijo que pudo haber tenido la altura de la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque está la historia, la leyenda de que los mexicas estaban celosos de la altura del templo, y que precisamente con motivo de esa rivalidad se pensó levantarlo de esta manera. Comienza aquí la historia de los años que pasa Sahagún, el padre Fray Bernardino de Sahagún, en el colegio de Santiago Tlatelolco, recogiendo de los sobrevivientes de la conquista a partir de sus informantes el relato de cómo había sido el mundo antiguo y el relato de lo que sucedió tras la llegada de los españoles, los relatos de los augurios, etcétera. Aquí se hicieron pues los libros de medicina de aquellos años, los primeros tratados de medicina hechos por indígenas, haciendo alarde, un despliegue inmenso de hierbas y de modelos curativos. Estamos en lo que alguna vez fue la plaza, el recinto ceremonial de Tlatelolco. Me impresiona mucho recordar que efectivamente era una ciudad espejo. Parecía que uno estaba viendo una ciudad gemela, el doble de la otra, porque más o menos tenían la misma disposición en los edificios, los mismos templos dedicados a los mismos dioses, en medio de esta competencia brutal. Como les comentábamos, y Beca lo recordaba hace unos momentos, hubo el hallazgo de una fosa con muchísimos cuerpos del siglo XVI, sepultados en el siglo XVI. Se pensó que eran los últimos guerreros que habían perecido durante la conquista, en el momento en el que se vinieron a encerrar aquí para resistir el tramo final del sitio impuesto por los españoles. En ese mismo templo se vivió la conquista de los mexicas sobre los tlatelolcas, donde trataron de huir por ahí el gobernante tlatelolca llamado Moquihuis, y fue alcanzado por Ahuizotl y asesinado en este lugar. Dicen que lo aventaron desde lo alto de las escalinatas, y cuenta un cronista sucesos quedaron derramados entre las piedras. Es el surgimiento de una cultura que, sin embargo, ha quedado opacada por la mexica. Todos hablamos de mexicas, sí, y cuando decimos mexicas no pensamos que los tlatelolcas también lo eran. Creo que eso pasa en toda la cuenca, ¿no? Se nos olvida también que existió Cuicuilco, que hubo muchas otras culturas en esta zona, y siempre nos centramos en los mexicas. Sí, así es. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Damos la vuelta en la bicicleta. Ok.
vamos a detenernos frente a este otro monumento que hace referencia pues a la otra gran tragedia ocurrida en Tlatelolco, que es precisamente la del 2 de octubre de 1968. Están los nombres de los estudiantes esa noche en esta plaza, el 2 de octubre de 1968, como un recuerdo a los que están identificados, porque se cree que hay otros cuyos nombres y edades no se conocen. Ha habido una larga discusión sobre eso. Los familiares, decía Luis González de Alba, que estuvo presente aquí, los familiares ya habrían recurrido a los medios para decir los nombres y las edades de los que andaban buscando. Pero bueno, se levantó sobre eso el mito de la Plaza de las Tres Culturas del 2 de octubre de 1968. Como usted sabe, siempre en esa fecha se celebró durante muchos años, o se celebra desde entonces, un mitin en recuerdo de eso. La Plaza de las Tres Culturas, precisamente porque, como lo comentábamos, esto quedó convertido en unos patios de ferrocarril, en unos talleres de reparación, en unas casuchas como de un cinturón de miseria. Había muchos antros. La herradura de tugurios, así lo llamaba Mario Pani, la herradura de tugurios del centro histórico. Había muchísimos antros, muchísimos lugares de mala muerte, y todas estas personas pasaron y vivieron aquí sin sospechar lo que aquí se encontraba, porque desde 1946 se empezó a estudiar el centro, la plaza de lo que hoy llamamos la Plaza de las Tres Culturas, el centro ceremonial de Tlatelolco, y comenzó una serie de descubrimientos que fueron fundamentales, porque mientras México, Tenochtitlan, fue arrasado y construyeron edificaciones desde el siglo XVI, desde los primeros años, sobre las viejas ruinas, se perdió muchísima información. Pero aquí la información estuvo esperando durante muchos siglos, perdida en esos patios, intacta, esperando que llegara el conocimiento y la ciencia y la arqueología a hallarla y a descifrarla. Y así comenzó a ocurrir durante 20 años, cerca de 20 años, digamos, hubo un proceso de excavaciones sistemáticas. De manera que cuando se hace el proyecto de levantar Tlatelolco, el INAH pone el grito en el cielo y dice, ¿saben lo que van a hacer? Lo decíamos al principio, si había 19 barrios, Beca, sí. ¿Qué debió ser esto? Por ahí cuentan que una de las cosas que le dijeron a Mario Pani es que no podía solo dejar esto como parte del proyecto, ¿no? Que probablemente donde ahora está la torre insignia, ya ellos, digamos, el INAH, los arqueólogos, como que adivinaban que ahí había algo importante, lo intuían, y la respuesta de Mario Pani fue, pues ya tienen la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Y como un poco ya para qué quieren más. Qué barbaridad. Y finalmente, pues nunca sabremos qué es todo lo que yace debajo de este proyecto, pues, urbanístico, arquitectónico. La Plaza de las Tres Culturas en Santiago, Tlatelolco, reúne junto a una moderna arquitectura los elementos arqueológicos de la vida prehispánica y colonial. Fusión de culturas y de siglos, en Tlatelolco se han encontrado numerosos entierros de personajes indios, pertenecientes al tiempo en que el lugar era una isla, con un gran centro ceremonial y un tianguis famoso. Conforme a la tradición, junto a los esqueletos aparecen piezas de cerámica. Bueno, se perdió para siempre. El que era el director del INAH en ese momento fue despedido por haberse opuesto a este proyecto de destrucción, y comenzó la historia entonces de Tlatelolco, que era hay una foto estremecedora donde se ven todos los edificios, sí, que se llama Hipotecados. Es una foto que tomó Héctor García y decía Monsiváis que era un proyecto único porque se trataba de crear un México sin vecindades. Era el comentario irónico que hacía, claro, Monsiváis, pero era totalmente cierto. Se trataba de dar vivienda a ¿cuántas familias? Bueno, estamos hablando de alrededor de 12,000 departamentos, el total.
pero bueno, eran de tipologías mixtas, como decíamos al principio, ¿no? 3 recámaras, 2, 1, pero bueno, sí, llegó a tener como 20,000 habitantes, más o menos, en su época de esplendor, digamos. Entonces, realmente era una ciudad dentro de la ciudad, y esa era un poco la idea. Precisamente el comentario de Monsiváis, pues es muy atinado porque, irónico, ¿no? Realmente sí de eso se trataba. Como comentaba, el proyecto es una importación de un modelo europeo, un modelo que plantea este arquitecto Le Corbusier desde los años 20, y lo comienza a plantear en 1920-21 en un contexto además muy similar al nuestro de epidemia de enfermedad, y también tenía mucho que ver con la idea de que en ese tipo de espacios como en las vecindades pues había hacinamiento y por lo tanto había enfermedad. También siendo la tuberculosis una preocupación muy importante desde finales del siglo XIX. Lo que planteaba Le Corbusier es que en estos modernos edificios entonces habría buena ventilación, no habría las condiciones de hacinamiento de esos barrios pobres, sería un lugar limpio, higiénico. Esos son términos que aparecen constantemente en los primeros proyectos que plantea Le Corbusier para unidades habitacionales. Él, por ejemplo, en el Plan Bozán de 1923 proponía tirar un distrito histórico de París, el distrito Marais, y construir en su lugar un Tlatelolco, ¿no? Entonces, era básicamente esta idea de tener que hacer ciudades más eficientes, más higiénicas, más salubres, y pues aquí, a partir del milagro mexicano, cuando ya hubo los fondos para hacerlo, pues Mario Pani hizo desde el Centro Urbano Presidente Alemán, que fue el primero, y en 1949 y hasta la década de los 70-80 se siguieron construyendo. Pues era un proyecto integral, había espacio para que hubiera comercios, para que pudieran abastecer a los habitantes, había espacio, había escuelas. Sí, de hecho pasamos la primaria, hay también una secundaria al otro lado, estaba la vocacional también. Les pusieron aquí hospitales, sí, había hospitales del ISSSTE, 6 había, hospitales y clínicas, del Seguro Social, había un cine, 4 teatros, había teatros, había espacios también que se podían destinar a áreas deportivas. Yo viví 5 años en Tlatelolco. ¿Ah, sí? Sí, vivimos en el edificio Vicente Rivapalacio, de la segunda sección, y no tienes idea de lo que era las vacaciones de verano, porque eran 2 meses o no sé cuánto duraban las vacaciones, y todos los días había cascaritas de fútbol desde la mañana hasta que se iba el sol. Claro. Entonces se venían los de la tercera sección y luego llegaban los de la primera, y entonces hacían como mundialitos por secciones o por edificios, y se hacían unos partidos. Había una posibilidad de estar en la calle y de relacionarte con los vecinos sí, de una manera que yo no sé si siga funcionando así ahora en Tlatelolco. No, yo creo que sí. Pero la inseguridad lo debe haber afectado, lo debe haber movido. Hay zonas, esta zona manera, ¿no? Uno lo ve los sábados, domingos, la Plaza de las Tres Culturas siempre está llena de gente. Y bueno, eso que dices también es parte de las ideas originales de Le Corbusier que integra Mario Pani, la idea que los edificios tengan áreas verdes, como bien dices, que la primera planta esté destinada a comercios. Y ahora ya no lo apreciamos, pero también había una idea de que las primeras plantas fueran libres también para que uno pudiera transitar de uno a otro lado del edificio. Por supuesto, después del 68 se enrejaron, eso ya no es posible, pero había esta idea de una libre circulación también de todos los espacios, y por eso también la idea era construir en alto, construir en vertical, porque eso te permite dejar espacios abiertos entre un edificio y sin otro. Embargo, vemos distintos, aquí simplemente en la plaza podemos ver un edificio de 6 pisos. Claro, esa era la idea que... Aquellas grandes torres como la que se llama Revolución de 1910 y el 5 de febrero. Sí, la intención también es de cierta forma pensar que hay familias con distintas necesidades y no todas sus necesidades se van a meter como calzador a un mismo modelo de departamento. También fueron departamentos muy novedosos los de las unidades habitacionales, porque fueron los primeros en tener, por ejemplo, cocinas integrales, closets. Sí. Se trataba de toda una nueva forma de habitar la ciudad. Tú podías aventar la basura desde el piso 10 por un conducto que llegaba a un lugar donde llegaba la basura y la recogía. Eso hacía que hubiera muchas ratas, por cierto. Bueno, y también eso le daba una parte más negativa que fue criticada y que de alguna manera el 68 llegó a culminar. Se hablaba ya desde esa época que Mario Pani estaba construyendo campos de concentración. Esa era una crítica dura que ha registrado Miquel Adrià, especialista en arquitectura moderna, porque justo un poco esta idea de que todo esté tan rígidamente controlado, cómo vas a habitar, cómo pueden ser tus departamentos, cuáles van a ser tus nuevos hábitos, era como una imposición que buscaba de alguna manera eliminar prácticas y costumbres que ya no eran consideradas
modernas, higiénicas, y bueno, eso también generó muchísimas críticas en su Y bueno, pues desde luego era un proyecto pensado para las clases medias. Sí, y de hecho lo vemos, ¿sabes dónde se ve eso clarísimo? En la película Los novios, de Julio Alemán y Silvia Pinal. Es una pareja de novios que ella trabaja en una tienda departamental y están completamente ilusionados de venirse a vivir aquí a Tlatelolco. Y si ven la película, el departamento es de hecho en el edificio Chihuahua. Qué bueno que recuerdas eso, porque pues estamos también en el corazón de algo que dejó libros clásicos para la cultura y para la literatura mexicana, pues para no ir tan lejos, La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, que se ha vuelto un referente obligado para hablar y asomarse a los sucesos del 2 de octubre, ¿no? Exactamente, sí, pues ya está marcado. Ok, pues estamos en ese centro. ¿Cómo se habrá vivido? Eran más o menos esta hora. Sí, de hecho sí. Cuando comienza la noche de Tlatelolco, se habla de una ráfaga. Están los oradores en el edificio, desde ahí hablando, y comienza esta cosa extrañísima que no se ha sabido todavía mucho tiempo después, que fue, hay una versión, que es la versión de Marcelino García Barragán, que le echa la culpa al Estado Mayor. Siempre hubo un pique entre el Estado Mayor y el Ejército. Siempre consideraron el Estado Mayor los niños bien, los fifís de las Fuerzas Armadas, y entonces siempre hubo esta animadversión. ¿Quién comenzó a tirar? ¿Por qué le tiraron a los militares también? ¿Quiénes eran los del misterioso Batallón Olimpia, del guante blanco, etcétera? Son de esas cosas que yo creo que así será Ayotzinapa, que quedan fijadas como un mito lleno de versiones, de tal manera que ya cuesta muchísimo trabajo saber lo que en realidad ocurrió. Cada quien asume una verdad, cada quien toma la suya. Si uno lee los libros de Luis González de Alba, se da cuenta que hay una visión completamente distinta a la que se ha oficializado, digamos. Y es él vive la experiencia de ese modo. Pero bueno, lo que no se puede negar es que es un suceso crucial, representa la irrupción del joven en la vida política y pública de México, y a partir de ese momento el joven se vuelve la voz central. A pesar de la represión, a pesar de la sangre, no abandona ese papel protagónico en la vida pública mexicana. Lo seguimos viendo pues hasta el 132, y de distintas maneras se impone la voz del joven. Es un sitio que en muchos sentidos pues marca cambios radicales en la historia de México. Fue un cambio radical para la vida de los tlatelolcas, el dominio de los aztecas. Fue un cambio radical la caída de Tenochtitlan. Hay que recordar que Cuauhtémoc, que era el tlatoani de este lugar, el gobernante de este lugar, representa un cambio brutal. Lo que sucede a partir de entonces, cuando se comienza la construcción del colegio del templo y el colegio de Santiago Tlatelolco, el convento. Aquí está la cárcel de Santiago Tlatelolco, sí, donde vienen a liberar a Bernardo Reyes, donde estuvo preso Pancho Villa, donde comienza la decena trágica, y donde la decena trágica es la convulsión violenta y social más grande del siglo XX en la Ciudad de México. No parece haber otra que haya tenido esa envergadura. Un tiroteo durante 10 días, etcétera. Entonces, pues es un lugar que, mal que bien, ha marcado la historia de la ciudad y de México. La nueva era
fue incendiada por los felicistas, convirtiéndose en un hacinamiento de ruinas, casas cañoneadas, postes caídos, edificios totalmente destruidos. La torrecita del Campo Florido, la sexta delegación, el reloj de Bucareli, la casa de la calle de Berlín, desde donde habíamos visto hablar a Madero a su llegada a México. Es muy interesante porque por un lado se está construyendo la unidad habitacional, que es, como les decía, de Mario Pani, y por otro se está construyendo esta torre de Relaciones Exteriores, que es obra de Pedro Ramírez Vázquez, quien es de cierta forma un rival de Pani en muchos sentidos, particularmente en su visión de la arquitectura. Mario Pani, como hemos visto, trae todas estas ideas que aprendió en París, porque él estudia en París en 1928. Pani entra en contacto con las ideas de Le Corbusier, digamos, siendo un alumno de arquitectura, y de ahí, bueno, él se emociona y se las trae para México. Ramírez Vázquez tiene una visión un poco opuesta. Él no cree que se pueda importar modelos extranjeros sin considerar, por un lado, la geografía del espacio donde se va a construir, pero también la historia arquitectónica. Él habla mucho de eso en sus textos, en sus memorias, como siempre se tiene que construir teniendo en mente esos dos factores. Mario Pani no lo hace, no hay nada de Tlatelolco que realmente nos hable de que estamos en México, más allá de la Plaza de las Tres Culturas. Podría ser cualquier unidad habitacional en cualquier parte del mundo. Y Ramírez Vázquez, al contrario, integra desde los materiales, integra una visión más regionalista a la arquitectura. Entonces los dos arquitectos están trabajando al mismo tiempo. Y bueno, Relaciones Exteriores es también un proyecto interesante porque escogen este espacio un poco como como decía Ramírez Vázquez, una carta de presentación de México ante el mundo, pensando que aquí va a llegar gente de todas partes del mundo a ver, digamos, a las oficinas de Relaciones Exteriores. Lo que va a ver son las ruinas prehispánicas, la iglesia virreinal y el edificio moderno de la Secretaría, como ya, digamos, la culminación de estas tres culturas. Muy bien. Y aquí está otro, ya está muy deslavado, se atribuye a Torres Bodet, esta frase, y hace el recuerdo de lo que ocurrió el 13 de agosto de 1521, el día que cayó ya definitivamente Tlatelolco, defendido por Cuauhtémoc y quedó en poder de Hernán Cortés, y dice: no fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Una frase que tiene aquí 50 años y todavía como que no la entendemos. No la entendemos, no nos ha sí. Entrado en la cabeza. Y sí, pues bueno, muy extraño pensar que Cuauhtémoc fue gobernante de Tlatelolco y decidió dar la última batalla, la última defensa aquí. Es detenido muy cerca porque dicen que incendiaron su casa, en la casa donde él vivía, y fue detenido por el rumbo de Tepito, de lo que hoy es Tepito, donde se habían asentado también otros grupos de gente que habitó esta zona. Un entorno que de verdad cuesta muchísimo trabajo imaginárselo. Estamos en una zona, pues, acompañados por la laguna, por llamada La Lagunilla. Estaba una zona del lago de Xaltocan. Eso es lo que hace precisamente que cuando se peleen ellos se vengan a estos islotes arenosos, porque encuentran una vegetación riquísima, porque encuentran peces, porque encuentran aves migratorias, porque encuentran los mosquitos de la laguna, de las que también se alimentan, y encuentran lo que para ellos es crucial, que es la sal. Empiezan a comerciar con la sal, comienzan a comerciar con estos productos que sacan de la laguna, y acaban convirtiéndose en una potencia totalmente económica. Hay una leyenda fascinante que dice que cuando se separaron les dieron a escoger una piedra verde a los tlatelolcas y ellos la tomaron de inmediato. Y los aztecas se quedaron con 2 palos para hacer fuego.
Y entonces el hecho de que la Piedra Verde fuera tan bella, etcétera, marcó el pulso, digamos, comercial o de tradición comercial de Tlatelolco, y los otros quedaron marcados como una potencia eminentemente guerrera y conquistadora. ¿Cómo habrá sido la incursión de los mexicas hacia este lugar ya cuando lograron vencer las murallas levantadas por los tlatelolcas, y la caída rapidísima de la ciudad porque fueron fulminados por el poderío mexica? En un solo día prácticamente se resolvió esa guerra. Estamos hablando de que los separa 2 kilómetros, sí, una ciudad, sí. un templo del otro, 3 kilómetros cuando mucho, pero cuando mucho. Entonces, ¿cómo se habrá dado esa batalla y cómo nos cuesta tanto trabajo imaginar ya el entorno original de este espacio? Sí, y aceptar también como de toda esa tragedia, también como bien dice la cita Torres Bodet, surge el México que hoy conocemos, ¿no? Así es. Y bueno, nada más para finalizar, también eso lo vemos sintetizado en el proyecto arquitectónico de Relaciones Exteriores, porque si te fijas, se aprecia muy bien de aquí. Vemos una estructura horizontal, ¿no? en el primer cuerpo, en la parte de abajo, y luego la torre vertical. Ahí lo que el propio Ramírez Vázquez hablaba es que la horizontalidad es una de las cualidades principales de la arquitectura prehispánica. A pesar de que veamos basamentos piramidales muy altos, digamos, estructuralmente son muy horizontales, y la verticalidad nos habla de los campanarios de las iglesias barrocas. Entonces, lo que él de alguna manera está tratando de hacer ahí, de una forma obviamente muy sintética, de líneas muy modernas, es representar la historia arquitectónica de México, que a la vez es la historia del mestizaje y de quiénes somos hoy en día. Ahora, llama también la atención y duele un poco el estado de abandono en el que está Tlatelolco, teniendo el archivo, el acervo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores cruzando la calle, teniendo el Centro Cultural Tlatelolco, teniendo este templo virreinal, y teniendo las ruinas menos visitadas que hay, porque la gente solamente pasa, ni siquiera mucha gente sabe que es posible existen, ¿no? Pagar un boleto y entrar a caminar. Y hay una biblioteca además en lo que fue el colegio, también poca gente lo sabe, pero hay una biblioteca que depende de Relaciones Exteriores. De Relaciones Exteriores, sí, en donde fue el TECPAN. Alguna vez hicimos esta visita, la caja de agua, etcétera. Pero siendo potencialmente y culturalmente tan rico, llama la atención que no tenga esto una vitalidad, una vitalidad mayor. Ojalá se logre conseguir. Pues ¿no? con el 85 mucha gente se fue, y quizá eso terminó por marcar este destino que tiene Tlatelolco como una zona que sí parece de pronto estar un poco abandonada, pero al mismo tiempo tiene una vida de barrio intensa y rica. No, pues muy interesante. Vamos a movernos, nos vamos a mover. Todavía nos quedan algunas cosas que ver. No se vaya, acompáñenos, el cine Tlatelolco. ¿Por qué claro, no vamos el cine, vamos para allá. A ver. Pues aquí bordeando la zona arqueológica es donde se encontraba la vocacional, que fue otro de los espacios que se cayó en el 85. Seguramente lo recordarán, también un diseño geométrico muy interesante, muy del estilo del arte óptico de los años 60. Hay unas escaleras, ¿no? Ahí, te vas a ver qué hacer a la izquierda. Sí, a la izquierda por la rampita. Nada más que aguas con la gente. Vas.
este es un paso a desnivel, que es también una de las partes interesantes del proyecto urbano de Tlatelolco, es que es de los primeros que incorpora puentes peatonales y este tipo de túneles, pasos a desniveles también. Justo como decías, en esta idea de que no estás en contacto con la calle casi, ¿no? Estás como muy resguardado dentro de la unidad habitacional y eso permite una mejor circulación, por un lado para los automóviles y los transportes, que era una de las preocupaciones desde el planteamiento de Le Corbusier, pero también por supuesto para la gente que está más segura mientras transita a pie la unidad. Y tiene unas estructuras que no sé si lo notaste, Héctor, muy típicas también de estas estructuras de cubiertas ala de Félix Candela. Ajá. Aquí también se incorporan en este túnel. ¿En el túnel? Sí, en el túnel tiene estas estructuras que llaman la paraboloide hiperbólico, Ajá. que es la forma clásica de Félix Candela y que encontramos hace poco en la iglesia que se encuentra ahí en la calzada Tacuba. Bueno, pues vamos a seguir por los andadores para dirigirnos hacia, digamos, hacia el cine. Hacia el cine. Y aquí también hay que notar otro proyecto interesante precisamente en este contexto del sismo del 85, lo que les comentaba ahí atrás de los murales. Estos murales que se ven aquí en estos edificios y que lamentablemente algunos se han cubierto en últimas fechas, se hicieron también en 1995 para conmemorar el 10º aniversario del sismo, y el mural que tenemos aquí enfrente es pues precisamente un mural que habla de lo que atravesaron los vecinos en este sismo. Habla de cómo los propios vecinos son quienes estuvieron reconstruyendo, obviamente en un lenguaje completamente abstracto, pero lo que vemos aquí es la reconstrucción de la unidad habitacional por parte de los propios vecinos. Pues Héctor, ahora que estamos cruzando de este lado de eje central, los nombres de los edificios cambian. Estamos entrando a la segunda sección por acá, ¿no? Sí, estamos entrando a la segunda sección y aquí ya hay nombres como Guillermo Prieto, Benito Juárez, mencionabas tú Riva Palacio, porque esta sección corresponde a la Reforma. Cada sección tiene como su temática. Donde estábamos antes era pues la sección República. Así que todos los edificios tienen nombres de estados de la República. Aquí tienen nombres de personajes de la Reforma. Y en la siguiente sección, que es donde está la torre insignia, es la sección Independencia. Y que bueno, esta parte de los nombres tan nacionalistas es como una de las paradojas de estos proyectos, porque por un lado son de un programa arquitectónico plenamente moderno, internacional, dentro de la corriente que se conocía como funcionalismo y que, como decíamos antes, se podía construir esto en cualquier parte del mundo. Hay un Tlatelolco en China, hay un Tlatelolco en Londres, hay un Tlatelolco en Berlín, es decir, en cualquier ciudad. La unidad Marsella, que es la más importante de Le Corbusier, por ejemplo, es uno de los casos emblemáticos. Pero aquí en México, como seguíamos con el nacionalismo revolucionario, había esta idea de que había que hacerlos de cierta forma también nacionalistas, regionalizarlos, como decíamos, y ahí también, por ejemplo, se integraron los muralistas en algunos proyectos como el Centro Urbano Presidente Alemán. No vais a chocar otra vez. No. Bueno, llegamos al cascarón del cine Tlatelolco. Era una de las cosas que acompañaba. Qué sensación. Ya no queda absolutamente nada dentro. Era una sala pequeña, inaugurada en 1967, con una película de Anthony Quinn, protagonizada por Anthony Quinn. En esta sala se estrenó la película Tiburón. ¿Ah, sí? Sí, es impresionante la manera en la que le
le ha caído el tiempo encima. Bueno, más. Sí, ahí se aprecia como la estructura de la sala un poco, ¿no? Sí, se alcanza a ver la elevación que conducía Sí, sí. hacia la pantalla. Se ve que era una sala pequeña. Recuerdo que tenía un segundo piso. No tenía segundo piso. Sí puede ser que tuviera luneta y galería, pero era una sala en la que no cabían muchas personas. Oye, pero esto del cine es bien interesante y es lo que hablábamos al principio. Esta idea de que fuera una ciudad dentro de la ciudad, como un pequeño microcosmos, donde la gente tuviera todas sus necesidades resueltas dentro de la propia unidad. Y Tlatelolco, pues, como dices, era una sala chica, el cine, pero pues era un poco eso, era un cine para el barrio, ¿no? Era un cine vecinal. También los teatros se encuentran completamente abandonados y ojalá esos espacios también se puedan recuperar. El teatro del IMSS, que se encuentra justo en el cruce que hicimos de Eje Central, parece que ya lo van a demoler. Entonces es una lástima que estos espacios que en un principio brindaban una vida cultural a la unidad habitacional estén completamente abandonados porque eran parte del proyecto original. Y el metro Tlatelolco, que terminó comunicando la unidad con el resto de la ciudad, fue crucial. No, era importantísimo. De hecho, los anuncios para que compraras tu crédito de un departamento en Tlatelolco lo anunciaban con el metro, aunque se inauguró el metro 5 años después, pero ya te lo vendían como que va a haber metro en la unidad, va a ser parte del proyecto. Y es muy chistoso porque te ponen la imagen del metro y te ponen que los departamentos tienen piso de parquet, closets y conexión a televisión. Muy bien, pues estamos llegando, ya vamos a llegar al edificio Vicente Rivapalacio. No quisiera llegar a pasar por ahí. No quisiera ver cómo está. No. Llegamos al final del recorrido. Como te decía, de verdad es muy misterioso, muy enigmático este espacio, todas las capas que tiene y cada capa contando algo de alguna manera y determinando de alguna manera la ciudad de hoy. Espero que haya disfrutado este recorrido. Por unas semanas más seguiremos rodando en bici por la ciudad. Tenemos ahí algunos planes. ¿Para guardar sana distancia? Para guardar sana distancia. Y tenemos por ahí algunos planes de cosas que pueden ser muy interesantes recorrerlas en bici. Sí, así como hicimos las glorietas de Reforma. Y ahora esta breve probada de Tlatelolco a través de los siglos. Así es, sí, desde lo prehispánico hasta la modernidad. Siga disfrutando el fin de semana. Lo espero la próxima semana. Ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Gracias, Bequita. Gracias a ti, Héctor.